Somos tu multiplataforma digital. Millennials 95.5 FM. Estamos en todo. Tu conexión en la red. Arrancamos motores en Ritmo Económico, el programa que fusiona los latidos económicos de Caracas con el ritmo global. Ven con nosotros y explora las melodías financieras que envuelven nuestra ciudad y al mundo. Buenos días. Buenos días. Rubén, ¿cómo estás? Todo bien, feliz lunes. Saludos a todo este gran equipo de Millennials y de Ritmo Económico. Hoy es lunes 15 de julio del año 2024. Son las 8:02. Y bueno, estamos hoy de muchas celebraciones porque Millennials está de cumpleaños. Estamos en nuestro mes aniversario y con semana aniversaria exactamente. 4 años ya. Y bueno, 4 años en la emisora, con la emisora en el aire. Entonces, bueno, nos llena de satisfacción pertenecer a este gran equipo de Millennials y tener este espacio, pues. Sí, y bueno, el fin de semana fue brutal. Sí, bastante movimiento. Mucho movimiento, sobre todo con el fútbol. Felicitamos pues a la colonia española en Venezuela y a España por el título logrado en la Eurocopa. Yo me caí, chamo. Yo iba a Inglaterra. Yo también. Y bueno, y por supuesto a nuestros hermanos argentinos que lograron la Copa América, aunque yo iba a Colombia. Me caí también. Argentina. Es que ir a Argentina, y sin menospreciar jamás, pues, dos grandes futbolistas como Messi y como Di María que se retiraron, no jugarán más, pues ya con la... Sí. Pero es que ir a Argentina es como ir al Magallanes, entonces, uy, eso no... Conmigo no. Cuidado, ¿qué equipo productor se molesta? Pero rodé, pues, pero felicitaciones, fueron 2 grandes torneos que nos mantuvieron durante el mes de entre junio. En Estados Unidos hubo unos inconvenientes con el tema de la entrada, tema que tiene que solventar Estados Unidos para la Copa el mundo. Entonces, bueno, bienvenidos a Ritmo Económico, la clave de tus finanzas. Hoy nuestro 9º programa. Gracias. No hay 9 malo. Gracias a Radio Millennial 95.5 en su semana aniversario por recibirnos. Un honor por formar parte de la familia. A todos los que nos siguen a través de nuestras redes, @Ritmo Piso Económico, y por vía streaming por YouTube en el canal de la emisora. Bueno, este es un programa que nace con la intención de dinamizar los temas económicos y traer a protagonistas directos del sector, empresarios, emprendedores, todos los que hacen parte de este ecosistema económico en el país. Adrián. Sí, así es. Y bueno, también van a seguirnos por nuestras redes sociales, @Ritmo Piso Económico en Instagram y en TikTok. Vamos con los créditos. Sí, y antes de los créditos, bueno, felicitar pues que Caracas Productiva, quien es que este programa, bueno, gracias. Es parte del apoyo de Caracas Productiva, y felicitar a ese equipo que cubrió prácticamente en varios sectores de la ciudad, las Plaza La transmisiones, Pastora, Plaza La Candelaria, Plaza Venezuela. con unos llenos increíbles. Exactamente. Entonces, bueno, siempre estamos bajo la dirección de John Di Mancera, Estela Ríos y Freddy Velasco. En la gerencia de televisión, Juan Luis Abreu, el padrino. Nuestro ingeniero de sonido, Adalberto Terán. Nuestro operador de cámaras, Eduard Borges. Nuestro operador de radio, José Gregorio Saad. En la producción, nuestra amiga Cristina Tirado. Y siempre en la conducción, Rubén López y Adrián Silva. Bueno, aquí estamos, Ritmo Económico. Bueno, el día de hoy en nuestra 9ª edición, vamos a tener como invitado a Luis Alberto Rusián, que es el presidente de Cabecol, la Cámara de Venezuela de Empresas Venezolanas y Colombia. Vamos a tocar todo este tema con las relaciones con la hermana república. ¿Será que hay tema ahí que hablar? Bastante. Todas las relaciones económicas que han existido y que no han existido o que se han paralizado por temas también diplomáticos. Hoy vamos a hacer un balance y un desarrollo histórico de las relaciones comerciales entre estas hermanas naciones, hijas de Bolívar. Así es. Entonces, nosotros vamos a nuestro bloque de noticias. Exactamente.
Bueno, más de 1 millón de turistas visitaron el país en el primer semestre nuestra República de Venezuela, ¿no? O sea, lo informaba el ministro Ali Padrón y hacía énfasis en que la actividad turística es el arma secreta de la economía. Yo diría que no solo el arma secreta, sino que ese es el segundo potencial económico de nuestro país, pues, ya que nuestra biodiversidad, nuestros lugares turísticos, las mejores playas, los mejores ríos, las mejores montañas, o sea, nuestras ciudades cada día más lindas, La Guaira, es un gran potencial y yo creo que de la actividad turística estoy seguro, Rubén, que emergerá muchísimo y es el dinamizador en sí de la economía de nuestro país. Fue uno de nuestros temas en programas anteriores con la presencia de la presidenta de la Cámara de Agencias de Viajes. Es un tema que, bueno, que tiene bastantes desafíos por desarrollar. Yo creo que debemos inclusive invitar a otros de los compañeros del área turística, claro, porque sí, es muy importante este tema. Entonces, más que esa arma secreta, nuestro segundo puntal, pues, de la economía. En otras noticias de otro invitado que ya estuvo por acá, ANSA prevé expansión del 3.5% del sector este año. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Ítalo Atencio, que fue nuestro primer invitado en nuestro primer programa, afirmó que se puede llegar en 2024 a un crecimiento del 3.5% en comparación con el año 2023. Eso lo vemos día a día en la inauguración de nuevos supermercados, de cadenas de estas comerciales, locales pequeños, locales grandes, en centros comerciales, sí, en nuevos espacios. Todos los días. La semana pasada inauguraron un supermercado Forum en Zona Rental. Exacto. Una tienda... En Valencia también se han iniciado estos nuevos proyectos, estas nuevas tiendas. Señaló que lo principal es lograr que el incentivo del ingreso venezolano aumente, así como revisar el tema de la carga fiscal, que es importante. En ese sentido, reiteró que está proponiendo al Ejecutivo implementar un día sin IVA. Esa propuesta él nos las comentó cuando estuvo invitado aquí, que es que, bueno, un día del año el comerciante no tenga que pagar el IVA o declarar el IVA cuando le compren sus productos, cuando tengan a sus usuarios. Y bueno, eso permitiría como una especie de viernes negro, como se hace en Estados Unidos. Yo le quitaría ese negro. Exacto. Pusiera un color y eso obviamente aumentaría la compra de servicios y productos en Venezuela, pero eso, bueno, está bien propuesta, tienen que revisarse cómo sería el proceso administrativo para eso. Sí, en otro orden de ideas, el presidente de la Asociación de Productores de Argentina, Patricio Pacet, aseguró que es más rentable invertir en Venezuela que en cualquier otro país de Latinoamérica, a pesar de las más de 900 medidas coercitivas de la economía venezolana, que restringen la economía, o pretenden, dirían yo, restringir la economía venezolana. Entonces, eso lo vemos cada día. Ahorita tú hablabas de lo de ANSA y es una muestra, pues, de ese resurgir que hay y de esa estabilidad que cada día se acrecenta, pues. Entonces, es bueno conocer estas opiniones de sujetos activos de Latinoamérica y que invitan a la inversión en nuestro país. Sí. En ese orden de ideas, en una plenaria el día viernes que paralizó prácticamente la ciudad de Caracas, el presidente ejecutivo derogó el 2% de impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares. El ejecutivo firmó un decreto para eliminar el cobro del impuesto IGTF, que es este impuesto que se está aplicando a las empresas, el cual será aplicado a las operaciones en divisa. Señaló al tiempo que la derogatoria de este tributo lo realizó en atención a la solicitud presentada por empresarios del país. Estos anuncios fueron realizados en la plenaria del Consejo Nacional de Economía, en el cual participaron 700 empresas y casi 2.000 empresarios. Por tanto, este acercamiento del Ejecutivo con las empresas, algo que en años pasados era prácticamente imposible, se ve esa conexión y esa tensión y esa cercanía responsable que existe dentro del Estado venezolano y el sector productivo del país, donde se resalta lo hecho en Venezuela y donde se destaca y se promueve la producción nacional.
Correcto, eso estuvo muy bonito, esa actividad. Sí. Fíjate que allí el presidente, es bueno resaltar, Rubén, disculpa, que el presidente de Fe Industria, Orlando Camacho, anunció y posterior a la firma por parte del presidente Nicolás Maduro de eliminar el impuesto a las grandes transacciones, que eso permitirá, decía él, que permitirá en forma progresiva el incentivo del uso de la moneda nacional, el bolívar. Esto va a permitir, decía él, preciso, que el uso del bolívar de forma más rápida y constante, Claro. incentivando así el uso del bolívar. Bien importante, pues, para que tengamos... Sí, el impuesto está para el pago en bolívares, se elimina para el pago en bolívares, para el pago en divisas se mantiene. En ese orden de ideas, también el Consejo Nacional de Comercio, Consecomercio, estima que la rebaja de impuestos a las grandes transacciones financieras en bolívares mejorará la rentabilidad de empresas del sector. Diversas interpretaciones han surgido luego del anuncio oficial de la eliminación del IGTF en bolívares. El presidente de Consecomercio, Gustavo Villasencio, Valecillos, perdón, aclaró que el decreto que establece el tributo sigue vigente y solo fue modificado a tasa cero. Sin embargo, el vocero del sector comercio y servicios estima que el ajuste permitirá una mejora en la rentabilidad de las empresas del sector, pues el 60% de la utilidad la van a destinar al pago, se destinaba al pago de impuestos. El IGTF en dólares sigue vigente y su alícuota es de 3%. Entonces, ese impuesto pecha, por ejemplo, a retiros en divisas dentro del sistema financiero. Entonces, bueno, parte y parte del sector empresarial que obviamente va a tener sus opiniones referente al pago del IGTF, pero bueno, es importante resaltar que, bueno, que se están dando pasos hacia adelante en forma para reducir la capacidad impuestaria del sector. Sí, importante, ¿verdad? Importante. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música y vendremos entonces con Luis Rusián, Sí. que es nuestro invitado del día de hoy. Vamos a una pausa. No te despegues de nuestra señal. Que Vamos ya a una regresamos pausa. con No te despegues de Ritmo nuestra Económico. señal, Que ya regresamos con Ritmo Económico.
Somos tu multiplataforma digital. Millennials 95.5 FM. Estamos en todo. Tu conexión en la red. De nuevo con ustedes, Ritmo Económico. Los protagonistas del mundo económico nos echan el cuento. Entérate aquí en Ritmo Económico, la clave de tus finanzas. De regreso en Ritmo Económico, la clave de tus finanzas. Son las 8:18 de hoy, lunes 15 de julio. Para nosotros es un grandísimo placer tener a Luis Alberto Rusián, que es el presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana y Colombiana. Bienvenido, Luis Alberto. Muy buenos días, de verdad que me siento muy a gusto en compañía de ustedes. Y bueno, mira, felicitarlos, pues están entonces de cumpleaños. Sí, así es. Cumpleaños número 4. De verdad que tengo que decir que fueron insistentes en la invitación porque yo he estado súper complicado Lo en las últimas entendemos, semanas y tenía mucha pena de no poder haber atendido la invitación antes, pero ahora estoy contentísimo. No, gracias porque por eso de venir precisamente la semana aniversaria tiene que tener un plus. Exacto, ¿ah? lo Y reservamos mira, para tienen ti. todos estos globos y todo esto. Felicitaciones y que continúen haciendo cosas Agradecido, positivas. y esta es tu casa, Luis Alberto. Chévere. Bueno, Luis Alberto, queríamos hablar de la Cámara como tal para empezar la entrevista. ¿A qué se dedica la Cámara? ¿Qué es Cabecol? Mira, las cámaras de empresas son un club de empresas y la figura jurídica que tienen es una asociación sin fines de lucro. Okay. Entonces, Cabecol es un club de empresas que son, en este caso, de Venezuela y de Colombia, que hacen seguimiento y promueven esa relación entre estos dos países que son, como tú decías hace rato, hermanos. Entonces, además somos fronterizos, tenemos historia. Entonces, esa es una relación de esas que nunca va a acabarse, porque no es una relación con un país distante, sino con los de al lado. Tiene 46 años, acabamos de cumplir, este mes es nuestro mes aniversario también. Entonces, tenemos 46 años y durante estos 46 años ha habido sus épocas como de fuerza, de auge y bueno, también las de caída, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en los años 90 trabajamos muchísimo en todo lo que fue la comunidad andina. Okay. Porque el esquema de integración en que Venezuela participó desde el año 73 hasta el año 2011, esto se me está cayendo, no sé si es así, hasta el año 2011 fue la comunidad andina, que es un esquema de integración avanzado que después podemos comenzar un poquito más, e implicaba unas fuertes negociaciones de los países, del gobierno de Venezuela con el gobierno de Colombia, con el de Ecuador, con el de Perú, con el de Bolivia, pero al mismo tiempo también implicaba mucho relacionamiento empresarial entre los empresarios de cada uno de estos países. Y independientemente de que existen las cámaras o gremios nacionales, están estas cámaras que como promueven la relación con el país de al lado, participan activamente. En esa época hubo mucho dinamismo. Eso empieza después a cambiar porque el ritmo de la relación, aunque creció hasta el 2007-2008, fue espectacular el volumen de importación entre Venezuela y Colombia, porque nosotros teníamos un boom petrolero. Y Colombia, en este esquema de integración, era uno de los mejores proveedores para nosotros, Claro. porque las normas que aplicaban allá y acá eran las mismas, igual que en Perú, que en Bolivia y Ecuador. Entonces era muy fácil, era como comprar en el mercado nacional. Entonces creció muy grande y luego viene un proceso de caída por un distanciamiento político. Durante todo ese periodo, la Cámara lo que ha hecho es adecuarse, reinventarse Claro. y reinventarse. Hemos estado incluyendo entonces en temas culturales, el tema de fronterizo también, porque la frontera de Venezuela y Colombia es el mejor ejemplo de la integración y de la integración humana. Hay familias que son la mitad de un lado, la mitad del otro, los niños estudian de un lado. Exacto. O van y hacen el mercado del otro, la gente vive de un lado y trabaja del otro. Entonces, tanto en el Táchira, en Apure, pero en el Zulia, eso es muy fuerte. O sea, la Cámara empezó a trabajar temas de frontera, hicimos muchas jornadas de salud en frontera. Durante unos 4 o 5 años siempre íbamos a La Guajira o al San Antonio del Táchira Yureña a llevar médicos, a llevar medicamentos, a hacer una cantidad de cosas. Eso después se hizo muy complicado de ejercer por la situación. Entonces, bueno, empezamos a hacer otras cosas y pudiéramos decir que desde siempre, pero ya en los últimos años, nuestra fortaleza han sido los comités de trabajo. Tenemos 7 u 8 comités de trabajo donde serían áreas
se tratan temas de interés con contenidos importantes, con especialistas en cada área. Por supuesto, lo que tiene que ver con comercio exterior y frontera es muy importante. Las aduanas, el transporte terrestre, el transporte marítimo, todos los procesos, cómo agilizar, cómo hacer más fácil la importación y la exportación formal. Porque nosotros combatimos la informalidad, Claro. combatimos lo otro. Nosotros somos a favor de las empresas que hacen las cosas bien. Sí. También hay un comité legal, hay un comité que es de sostenibilidad, que antes era de responsabilidad social, donde también tratamos estos temas ahora de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el género, la economía circular, eso se trata allí, porque además también en Colombia hay una agenda importante de eso, y porque el presidente Petro está impulsando mucho eso. Tenemos también un comité de análisis de entorno binacional que trata de evaluar o de entender qué pasa en lo político, qué pasa en las instituciones de los países, cuál es el ambiente de inversión en un país. Venezuela por mucho tiempo sufrió muchos cambios, que era interesante tratarlo. Ahora Colombia también está sufriendo una cantidad de cambios o está adelantando una cantidad de cambios que está bien importante entenderlo. Tenemos otro comité de innovación empresarial que tratamos de compartir buenas prácticas y que han hecho en Colombia para ser innovadores y competitivos, porque Colombia, como conversábamos hace rato, tiene una economía de alta competencia. Sí. Ahí todo el mundo está afilado en lo que es la innovación, en la competitividad, en la invención. Entonces, copiar buenas prácticas y cuáles son buenos ejemplos de ellas y también mostrar los propios en una comunidad de empresas de los dos países, donde, por cierto, la Cámara es binacional, pero la mayor cantidad de empresas son venezolanas que tienen contacto con empresas colombianas. Tenemos una cámara homóloga en Bogotá, que es la Cámara Colombo-Venezolana, Ok. que también promueve la relación entre los dos países desde el otro país. Allá Ok. son más empresas colombianas que venezolanas como Bueno, corresponde. Luis Alberto, históricamente, ¿cómo han sido las relaciones económicas entre Venezuela y Colombia? Bueno, primero que siempre han sido fluidas y permanentes. Es decir, porque son relaciones, primero venimos, en la época de la colonia estábamos separados, pero desde la independencia, uno de los primeros elementos que se procuró fue limitar las barreras que habían para ese comercio. Y como te decía, como hay ese flujo de familias, es un flujo natural, porque son países contiguos. Entonces nos complementamos, lo que no se producía en un lado se produce en el otro y lo que no se consigue allá se compra acá. Es más, cuando ha habido problemas políticos en un país, la gente migra de un país para el otro y luego migra de este país para el de al lado. Sí. Entonces, siempre, eso es una relación continua e histórica. Entonces, desde el año 73 que nos incorporamos a la comunidad andina, porque tuvimos varios acuerdos, inclusive acuerdos específicos de cómo se funcionan los puentes, porque tenemos puentes binacionales, el Simón Bolívar, el Francisco de Paula Santander en el Táchira, y está una población que es binacional, que es la Guayú, en Exacto. Zulia. Ellos no son ni venezolanos ni colombianos, ellos son los autóctonos, ellos son los puros. Nosotros somos los impuros. Son Exacto. los guayú. Exacto, Son ellos guayú. son los anteriores a nosotros. Nosotros somos los venidos. Los venidos, no, que llegaron después. Sí. Entonces, esa visión que ellos tienen hacen que esa frontera sea muy porosa, muy permeable. Entonces, desde el año 73 se trabajó en un proceso de integración muy profundo, que por tratar de explicarlo brevemente, es un proceso tan avanzado como el de la Unión Europea. Ok. Donde no es nada más que si el arancel que te lo quito te lo pongo, sino además que tratamos de haber convergencia en todas las políticas públicas, en temas de transporte de carga terrestre, transporte de personas para los autobuses, inclusive se habló de temas migratorios, de los pasaportes y las cédulas, y se levantaron visas para toda la comunidad andina, excepto Venezuela. Siempre, como éramos el país más receptor, teníamos cierta prevención, transporte aéreo, marítimo, inversiones extranjeras, propiedad intelectual, toda una infraestructura o toda una normativa en materia económica que durante los años 90, por ejemplo, que fue un impulso importante, nosotros, en vez de dictar normas en la Asamblea Nacional, antes Congreso, se dictaban en la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque era una instancia supranacional y la Constitución del 98 lo establece así, del 99, que ahora reconocemos esa supranacionalidad, esas normas que emanan de esa instancia, porque se conferían competencias de los países a esa instancia. Entonces, de ahí emanaban directamente y no pasaban por la Asamblea, sino que se aplicaban directamente, Directamente. como si fuera un solo país, Exacto. un solo mercado ampliado. Entonces, después de todo eso,
Cuando decimos que nos vamos a salir, en el 2006, hubo un periodo hasta el 2011 que es como para que nos Sí, reacomodáramos. una recesión Una- allí de acomodo. de acomodo, pero seguían estando vigentes las normas. Desde allí para acá, desde 2011 para acá, pasamos a tener un acuerdo de alcance parcial en el marco de la ALADI, que es otro esquema de integración que estamos nosotros con todos los países, de México hasta Argentina Argentina. o Chile, donde es mucho más flexible, donde los compromisos son mucho más suaves, independientemente del Mercosur, que fue otro esquema donde Sí. entramos. Entonces, durante este periodo hemos tenido el acuerdo de alcance parcial número 28, con un acuerdo bastante estrecho que tiene que ver con preferencias arancelarias respecto al comercio histórico de los dos países para tratar de evitar que ese flujo que venía siendo tradicional se cortara, Luis Alberto, pero mucho más a gusto. importante. Ya que nos comentabas hasta el 91, que fueron las relaciones que estábamos con la relación andina, y luego en el 2006 ese proceso de transición que inicia, y bueno, que inició también unas relaciones de tensión entre los estados venezolanos, ¿cómo eso afectó al empresariado, que es el tema de las tensiones que hubieron diplomáticas entre los países y que eso incrementó el auge ¿Qué te puedo de la decir? economía informal, ¿no? Sí, bueno, mira, lo afectó muchísimo y nos afectó a nosotros como cámara, porque estar promoviendo una relación que a nosotros nos parece que es legítima y natural, pero que políticamente a otros no les parece, nos afectó mucho. Por ejemplo, las empresas colombianas vieron en el mercado venezolano su oportunidad de crecimiento. Y como nosotros éramos un país rentista con una alta ingreso por tema petrolero, Claro, comprábamos lo que sea. muchísimo. Y comprábamos mucho al mundo. Ujú. Pero le comprábamos mucho a Colombia, También. que era el socio complementario de al lado, y vuelvo y repito, con las mismas normas, porque era como si fuera una venta dentro del mercado nacional, porque es que durante ese periodo los criterios bajo los cuales se administraban los sistemas o los permisos sanitarios, los permisos fitosanitarios, las normas técnicas de calidad, tenían la impronta de Venezuela y Colombia en la comunidad andina. Nosotros éramos los países de las economías más grandes. Más grande. Entonces era la misma norma, el mismo criterio, el mismo parámetro. Y lo que aquí se hacía valía allá y lo que ya se hacía valía acá. Entonces era muy fácil. Entonces creció muchísimo ese comercio. Y cuando se da este distanciamiento, que entonces hay que disminuirlo, afecta a las empresas que estaban montadas ya para ampliar, empresas de allá para acá y de aquí para allá. Aquí se montaron, por ejemplo, plantas en el sector de alimentos para poder abastecer toda la comunidad andina y de un día para otro, por una razón no económica, sino política, acabamos o limitamos las exportaciones. Exacto. Porque empezamos a pedir una cosa que se llama el requisito de demanda interna satisfecha. Si tú no tenías eso, entonces tu exportación, que la podías hacer porque cumplías con los requisitos de exportación, si no lo tenías, se hacía ilegal. Sí. Las empresas que son serias y formales dejaron de exportar. Y así se cayó una parte importante de nuestras exportaciones no tradicionales, como hemos dicho siempre, porque lo tradicional ha sido el petróleo, ¿no? Luis Alberto, fíjate, los principales desafíos y oportunidades que tiene para la integración económica entre Venezuela y Colombia, ya en un contexto más actual, nos los vas a contestar después que vengamos de identificar al emisor. Con todo gusto. Vamos a una pausa. No te despegues de nuestra señal, que ya regresamos con Ritmo Económico. Vamos a una pausa. No te despegues de nuestra señal, que ya...
Somos tu multiplataforma digital. Millennials 95.5 FM. Estamos en todo. Tu conexión en la red. De nuevo con ustedes, Ritmo Económico. 8:34 minutos, 8:35, ya acaba de cambiar el reloj. Estamos con Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol. Luis Alberto, dejábamos una pregunta en el aire allí. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos ahorita y qué oportunidades nos da para la integración económica entre Venezuela y Colombia? Mira, son muchísimos, pero estamos como en un momento que pudiéramos pensar que es positivo. Este es muchísimo porque la relación comercial se da desde la confianza y desde la institucionalidad. Y como teníamos tanto tiempo de espaldas, desvinculándonos y distanciándonos, ahora desde hace como 2 años aproximadamente que ha habido esta voluntad política, estamos en un proceso de reconstrucción. Entonces, hemos tenido que reconstruir las normas, la comunicación, los espacios de encuentro, tanto el sector público como el sector privado. Y eso ha sido muy positivo y se ha hecho mucho en poco tiempo, pero falta muchísimo, porque teníamos mucho tiempo más bien en otra tendencia. Entonces, mira, se ha mejorado el tema de los acuerdos, se ha renegociado el acuerdo de alcance parcial número 28, que requiere mayor revisión y profundización. Se nos ha planteado, por ejemplo, el tema de ir a un acuerdo de complementación económica, que es importante porque es otro nivel. Los procesos de integración tienen niveles de preferencia arancelaria, complementación económica, uniones aduaneras, mercados comunes, es como una escalera. Entonces, estaríamos tratando de un acuerdo de mayor cobertura. Hay un tema que tiene que ver con inversiones, transporte de carga, doble tributación. Exacto. Entonces, hay que trabajarlo. Pero en ese camino es importante los espacios de encuentro. ¿Por qué? Porque en la letra chiquita donde están las diferencias, los criterios bajo los cuales se aplican los certificados sanitarios, los criterios bajo los cuales se trabaja en una aduana, los horarios, el transporte, cómo funciona, cómo intercambio la información, eso que no está en el acuerdo grande, sino que está en la operatividad y hay que tratar de converger. Y todo esto pasa por mayor conocimiento mutuo y, por ejemplo, se han dado muchas misiones comerciales y exploratorias de Venezuela para Colombia y queremos promoverlas desde Cabecol de Colombia hacia Venezuela. Y nosotros queremos promoverlas de Venezuela a Colombia, porque es un tema de conocer el espacio, el tiempo, cómo está el mercado, qué le gusta al consumidor para poder adecuar tus productos y poderle vender. Pues tenemos que hacer un trabajo para homologar nuestros productos a lo que le gusta al colombiano, como lo ha hecho el colombiano hacia el venezolano. Y está el tema, por ejemplo, el transporte de carga, mejorar la logística, que sea más eficiente, menos costosa, tratar el tema turístico, que a lo mejor después podemos desarrollar con mayor profundidad. Es decir, son muchas cosas las que hay que hacer. O sea, los retos es la reconstrucción de esa de esa institucionalidad que les dije antes, que estamos en la comunidad andina, nos salimos, nos quedamos sin eso. Entonces hay que ver cómo vamos poco a poco reconstruyendo y desde allí generar confianza para que la gente además entienda que no estamos tan mal como estuvimos en algún momento. Que este es un país de oportunidades. Exacto. Porque lo otro, los venezolanos tenemos el compromiso y la necesidad de poderles explicar al mundo que estamos haciendo un esfuerzo importante por centrarnos en hacer, en producir, en tratar de resolver nuestros problemas. Entonces, eso es importante que los colombianos, por ejemplo, lo entiendan en este caso, para que nos vean como un socio confiable. Y entonces traigan inversión, nos vendan más. El tema de los mecanismos de pago. Es decir, hay que solucionar muchas cosas porque por mucho tiempo la relación se vio como de conflicto. Sí, exacto. De no facilidad. Sí, para poner o aterrizar un poco este tema, ya que muchos empresarios, emprendedores nos están viendo, ¿qué tan difícil o cómo es el proceso para exportar? Vamos a suponer, un empresario quiere colocar sus productos, ya revisó la estrategia, tiene un mercado allá. ¿Qué tan complicado es? ¿Cómo es ese proceso para yo, empresario o emprendedor, por colocar mis productos? Hay dos cosas. Históricamente nosotros hemos visto como complicado el procedimiento logístico. Okay. Y pudiéramos decir que porque hay un tema de falta de sensibilidad de muchas autoridades que participan en el proceso y que obstaculizaban. Había que sacar la mercancía del contenedor y a veces inclusive para probar si no había droga destruida en la mercancía, en cómo la ibas a exportar. Exacto. Destruida o afectada. Eso se ha ido trabajando. Hay distintos gremios. La Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX, ha hecho un esfuerzo importante. Muchas cámaras venezolanas hemos trabajado en eso. Pero eso que nosotros vemos como complicado, que es el proceso logístico, y que tenemos que seguir trabajando porque tienen que ser procesos ágiles
dinámicos que faciliten la operación. Y donde, bueno, si usted cuenta con un buen agente aduanal y con un buen socio logístico, eso lo puede ir solventando porque el prestigio de tu agente y de tu partner o aliado te ayuda a ti como exportador. La verdadero problema está, es la competitividad, Exacto. la estructura de costos para que entonces cuando tú lleves tu producto sea atractivo y competitivo. Entonces ahí eso implica trabajar en una agenda interna de políticas públicas, porque el volumen de exportación, que además estamos ahora hablando mucho de exportación, es el resultado de todo lo anterior. Exacto. Es el tema de las cadenas de valor. ¿A quién le compran los insumos? Si son nacionales o importados. La logística tiene que ser eficiente para que no te salga más costoso porque eso va a impactar el precio del producto final. Luego las capacidades ociosas o lo que estás utilizando. Luego los servicios públicos, la luz, el agua, el teléfono, el internet, la viabilidad, los costos de eso, la seguridad, el tema impositivo, cuánto es la carga impositiva, cuánto se te reintegra. Muchos países tienen políticas donde tú incurres en impuestos, te lo puedo reintegrar porque para que no sea un sobrecosto a la hora de exportar y seas competitivo en tu producto final. El tema de tener financiamiento o no. Entonces, mira todos los elementos que son importantes que cuando estábamos en la comunidad andina habíamos consensuado con los otros socios. Entonces, parte de los retos es tratar de que la manera de operar en Venezuela y producir en Venezuela sea parecida a producir en Colombia en este caso, pero también sea parecida a producir en Ecuador, en Bolivia, en cualquier parte, porque eso es lo que te hace que tu producto sea competitivo y lo puedas colocar. Los mercados internacionales no están esperando los productos venezolanos. Exactamente. Así como ningún mercado está abierto para que venga el producto del otro lado. Nosotros, los venezolanos, como teníamos una economía muy volcada a lo petrolero, nos ha encantado siempre comprar importado. Pero eso no es lo que le suele suceder a las personas. Por ejemplo, en Colombia son muy orgullosos de su producto nacional. Y para llegar con un producto a otro país, tiene que ser muy bueno para que el colombiano lo pruebe. Sí. Okay. Y si no es barato o no está en buenas condiciones de precio, como más complicado. Entonces, eso es factible. Aquí hay empresas que han abierto operaciones en Colombia, grandes marcas, han demostrado que tenemos la capacidad, el conocimiento, somos innovadores, los venezolanos podemos tener una cantidad de elementos muy importantes, pero eso tiene que ser en el tiempo y tiene que tener mucha resistencia. Sí, sí. Es decir, el tema de la internacionalización pasa por querer y tener la disciplina para poderlo lograr. A veces se pierde, no siempre los procesos de internacionalización permiten ganar desde el comienzo. A veces tú tienes que hacer una inversión, tienes que apostar, tienes que la curva de aprendizaje, porque tienes que adecuar lo que tú vendes a lo que le gusta al otro. Y si tú no lo conoces, pasas por el proceso de aprender qué le gusta al otro. Como los otros han hecho un proceso de ver cómo nos gusta a nosotros. Exacto. Es decir, los colombianos han traído muchos productos que son competitivos acá, para eso también pasaron por una curva de aprendizaje y entonces nosotros lo compramos bueno, bonito y barato del país de al lado, que además es más fácil comprar desde el país de al lado que desde países distantes, porque está también la complejidad del comercio exterior a nivel global, el tema de las cadenas de valor, el tema de los contenedores, el tema de los fletes, los barcos, las tensiones que hay en otros niveles. No sé si con esto te doy una respuesta. Sí, sobre todo esto que acabas de exponer, ¿qué nos garantiza la sostenibilidad de esa integración en el tiempo? Bueno, en el caso de Colombia nos garantiza, es decir, hay un factor que nos diferencia del resto, que es que estamos pegados, uno al lado del otro. Entonces nosotros, aunque no queramos, vamos a tener comercio con el país de al lado, con Colombia. Brasil, sus focos de desarrollo lo tiene más hacia el sur. Y bueno, menos malito porque es que Brasil es un monstruo de otra dimensión. Si en este momento nos cuesta ser competitivo con Colombia, porque tienen años haciendo la tarea, con Brasil por el volumen y el tamaño de ese mercado, donde inclusive las políticas proteccionistas les funcionan porque son de otra escala, es muy complicado. Entonces, para ser sostenible, bueno, es conversar. Mira, en algún momento trajimos un experto europeo para que hablara de integración en Venezuela y nos planteaba que los problemas de integración se solucionaban con más integración. Es como cuando en una pareja hay problemas de comunicación. ¿Cómo se resuelve? Con más comunicación. Se tiene que generar más comunicación, se tiene que generar más integración, tienes que compartir más tiempo y lograr consensos. Adrián tiene problemas con eso, con su pareja. Eso nos pasa. No, estamos en la integración. Entonces, los retos son muchos.
y las oportunidades son muchas. Y eso, en el caso con Colombia, lo que nos toca es ver cómo nos sentamos y cómo llegamos a acuerdos, cómo aprendemos los unos de los otros y cómo convergen la manera de hacer las cosas de un lado y del otro. Y bueno, y también estar en estas tendencias de la sostenibilidad con temas ambientales y climáticos, tratar de ver qué aprendemos ellos de nosotros y nosotros de ellos. Han habido unos acercamientos de los cancilleres en la revisión del Acuerdo 28 que nos comentaste, y también en mayo se aprobó en Colombia el acuerdo entre Venezuela y Venezuela de protección recíproca de inversiones, el 22 de mayo de este año. Sí. ¿Qué significa esto en las relaciones económicas? Bueno, eso es un hito muy importante en eso de la reinstitucionalización y generación de confianza, porque nosotros cuando nos salimos de la comunidad andina, perdimos el régimen de tratamiento de las inversiones extranjeras de manera común, porque teníamos el mismo régimen allá y acá. Entonces nosotros cambiamos y dimos un giro, ellos también. Entonces necesitamos un instrumento que garantizara que iba a haber trato nacional, que en caso de una situación que se presente, hay donde acudir. Y ese acuerdo te dice, hay una instancia internacional donde los inversionistas venezolanos, cuando tengamos un problema con el Estado colombiano, podemos ir, o los inversionistas colombianos, cuando tengan un problema con el Estado venezolano, pueden acudir. La seguridad. Dar seguridad. Hay un tema de que si hay una expropiación, va a haber una indemnización. Son temas como básicos a nivel global. Entonces, eso es muy bueno y es un elemento adicional en el camino correcto de la reconstrucción de la relación y de la confianza. Ahí se mantiene una deuda binacional entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo se está trabajando para resolver ese tema? Creo que no se está trabajando. La verdad es que, aunque nos los han preguntado, Colombia siempre tuvo como cuantificado cuánto se le debía. Mira, muchas de esas cosas, los exportadores colombianos, que en base a la confianza mandaban a Venezuela productos, aun cuando no se le pagaba, y eso hizo que incrementaron la deuda. Allá hay una institución que da garantía del no pago de las exportaciones. Nosotros también teníamos una institución de esa. En la mayoría de los casos, los exportadores colombianos le dieron esa deuda a esa entidad y cobraron un recurso, pues estaba asegurada, como los seguros, ¿no? Pero a lo mejor habría el tema de esa entidad tratar de recuperarlo de los exportadores venezolanos. Eso no está en la agenda en este momento. También entendemos que muchos exportadores venezolanos, para garantizar la relación hombre a hombre, empresario a empresario, los B2B, ¿verdad? Pagaron. Por ejemplo, el sector calzado, pagaron mucho a los productores de calzado de Bucaramanga, por decirte un caso concreto, que es una zona, es como el estado Mérida de allá, porque es la capital del departamento de Santander. Está norte de Santander y Santander. Y entonces ahí se traía mucho calzado, mucho pollito bebé también en algún momento. Y eso, entonces, en la medida que esa relación a nivel de abajo del ciudadano, del comerciante, del empresario, se cumplió, mantuvo los canales y puedes volverle a comprar porque el otro tiene la confianza de volverte a vender. Entonces, a nivel de la agenda no es una de las prioridades, porque además se entiende que pasó hace mucho tiempo y que efectivamente mucho de eso ya se pagó. Ok. Perfecto. ¿Cómo Cabecol visualiza las relaciones ideales comerciales entre Venezuela y Colombia en un futuro? Porque, bueno, muchos hablan de una moneda en común, que es una idea histórica, así como con la Unión Europea. ¿Cómo Cabecol visualiza en un futuro, esperemos no muy lejano, las relaciones con Bueno, con mira, Colombia? con mucha comunicación, porque esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque hay siempre diferencias de criterio y de intereses Claro. de un país y del otro, pero bueno, con unas relaciones que sean cada vez lo más formales. Nosotros, por ejemplo, felicitamos todo lo que se ha hecho desde el gobierno nacional una vez que se han sensibilizado respecto a un Estado Mayor para el anticontrabando, porque es que teníamos mucho tiempo que eso no estaba en la agenda. O sea, las cosas hay que trabajarlas, hay que atender, hay que colocarle su nombre y hay que generar equipos de trabajo binacional. Ojalá siempre se involucre más al sector privado en todas estas discusiones y en la búsqueda de soluciones, porque nosotros somos parte de la solución. Además somos los que entendemos cómo se presentan las cosas, los empresarios en general. ¿Cómo? Bueno, mira, contigo, generando espacios, confianza, diálogo, institucionalidad legal, ¿verdad? Para que las cosas se hagan de la misma y que converjan los criterios. Esa es la manera ideal. Y que continuemos juntos en una senda de desarrollo.
la comunidad andina traía a colación como un modelo de desarrollo común donde los países que participan más dejan más su impacto en la manera de ver. Por eso también nosotros en la Cámara estamos evaluando seriamente que pudiera ser bien conveniente que Venezuela volviera a la comunidad andina. Eso se planteó en alguna oportunidad. Nosotros después pensamos que no nos queremos manifestar respecto al tema, pero cada vez más estamos más convencidos que el trabajo conjunto que tenemos que hacer es tan grande que requiere de mucha voluntad y mucho esfuerzo. Entonces, solo con un compromiso real de querer volver, habrá que tener la voluntad para poder hacer todo lo que hay que hacer. Porque es que no es nada más el arancel, no es nada más el permiso, porque es que con eso vamos a seguir estando en condiciones asimétricas. Claro. Vamos a importar más de lo que vamos a exportar. Tenemos que recordar que hasta el año 98, Venezuela le exportaba más a Colombia que Colombia a Venezuela. Es decir, hasta el año 98 ese mercado lo teníamos nosotros y le vendíamos acero, productos químicos, aluminio, le vendíamos vehículos. La Ford, estas grandes empresas de automotrices exportaban mucho a Colombia. Entonces podríamos decir que eso hay que mantenerlo en el tiempo porque es que además ni Colombia se va a mudar ni nosotros nos vamos a mudar. Vamos a estar juntos todo el tiempo. En materia de servicios, de la energía, de turismo y de otros servicios que son de gran potencialidad en la región, ¿qué se está haciendo para promover y provocar que se desarrolle la... Mira, hay elementos que son propios de la agenda de los servicios públicos, por ejemplo. Y precisamente cuando tú participas en un esquema como el que nosotros veníamos y por eso pensamos que es adecuado volver a algo parecido, tú estás desarrollando infraestructura que atiende la relación, que atiende al país, pero además a la relación. Por ejemplo, en algún momento, cuando cayó mucho la actividad económica en Venezuela, tuvimos desconexión marítima. Muchos buques dejaron de venir para Venezuela, porque hay que plantear que nuestros puertos son muy costosos. La estructura de aquí es muy elevada. Hay que hacer una tarea importante. Entonces, como es muy costoso, eso sale muy caro y entonces las navieras que son globales dicen, oye, en vez de ir para allá y si no es un tiempo rápido, si no es eficiente, ¿sabes qué? Barco parado no cobra flete. Pues entonces lo importante es ir a donde las cosas son rápidas. ¿Qué sucedió? Bueno, utilizamos mucho la infraestructura marítima o portuaria de Colombia. Subieron entonces muchos productos o mucho tránsito internacional entre los dos países a través de Paraguachón, arriba por la frontera con los Guayú, ¿verdad? Para ir a Barranquilla, Cartagena, etcétera, etcétera. Ahora hemos tenido más conectividad en los últimos años, entonces hay más volumen acá y más volumen allá, pero la infraestructura termina sirviendo a los dos países porque son continuos. Hay un tema de conectividad eléctrica. Por ejemplo, nosotros antes le vendíamos electricidad a Colombia. Nosotros tenemos la capacidad de llevarle gas de Venezuela a Colombia. Entonces, eso tiene de acuerdos políticos, de acuerdos legales, para que eso se dé de manera continua. Hay un proyecto, creo. Hay proyectos en ese sentido que nos ayudan a compensar inclusive. Y las capacidades de uno ayudan al de al lado. Lo importante es que ambos seamos parecidos y seamos tan robustos para que un día podamos vender de aquí para allá y otro de allá para acá. Y esas son las cosas que hay que hacer. Ahora, en servicio turístico, que compete mucho a lo público y a lo privado, ahí es donde nosotros también le ponemos mucho corazón, tenemos mucha fe y mucha esperanza de que eso nos ayude a disminuir los desequilibrios. Y desde Cabecol creamos un comité para tratar el tema. Ya hicimos, por ejemplo, un primer fan trip de operadores turísticos de Colombia a la isla de Margarita, donde estamos promoviendo Margarita como destino nacional, tratando de promover eso. Y eso junto con la mayor conectividad, que hay mayores volúmenes de vuelos entre Venezuela y Colombia, entre Caracas y Bogotá, Medellín y Caracas, y que haya vuelos, por ejemplo, de Cali a Margarita, que ya hay un vuelo y que haya más vuelos de Caracas a Cartagena y eso genera un espacio donde haya mayor conectividad, facilite el turismo de diversión, más allá del turismo corporativo y de negocio o el encuentro familiar. Hubo un tiempo que era más fácil ir a Europa o ir a otros espacios que a Colombia, que no hay ni vuelos de conexión. Sí, así es. Ese es complicado, pero eso es una realidad que pasa en Sudamérica. Es más fácil ir a Europa o a Asia incluso que a nuestros mismos países suramericanos. Quería comentarte sobre si ha bajado, en términos numéricos, yo que ustedes manejan números, la informalidad de comercio en las rutas terrestres, tanto en Maracaibo como en Táchira. ¿Cómo se está manejando? ¿Se ha paliado un poco ese tema? Sí tenemos que decir que la información... Llegó un momento a que era
brutal. Es Sí, decir, que porque cualquiera cuando tú se va hay a un tema Cúcuta. que no atiendes y no lo quieres colocar y no quieres hablar del tema, la situación crece. Entonces, desde que hay mayor voluntad de las autoridades de lado y lado, porque además nos llegó a afectar muchísimo al sector productivo formal venezolano, antes afectaban lo que era el contrabando de extracción de Venezuela a Colombia, pero después empezó el contrabando tradicional, que es el que se importa. Eso importa. Entonces, cuando se flexibilizan los criterios legales, eso crece. Bueno, hay que decir que sí, ha ido una reducción, al menos en algunos sectores en particular, porque eso pasa en todo el mundo. En un tiempo en que No, cualquiera no, se venía para allá, compraba unas chucherías y bueno, y eso, traía eso para acá. sigue pasando, pero podemos decir que se ha ido conteniendo. Ok. Porque hay mayor comunicación en las autoridades de un lado y del otro, y entonces también articulan iniciativas para lo que no, porque estas organizaciones que se dedican a esto son transnacionales, entonces te operan de un lado y del otro. En este Exacto. caso son binacionales. Y cuando tú no te hablas con tu autoridad homóloga, entonces está en ventaja el que sí se habla y nosotros no. Entonces, eso ha ido cambiando, ha habido mejoras en medicamentos, en alimentos, en bebidas. Quizás eso no ha disminuido en todos los sectores como hemos querido, pero unos más que otros, sobre todo cuando está involucrado el tema de la salud, que es tan Claro. importante. Y el comercio formal ha venido creciendo. Nosotros históricamente el comercio con la comunidad andina estaba como en 2.000 y tantos, 2.900, 2.500, 2.000, 3.000 millones de dólares de intercambio binacional Al año. Después llegó a ser impresionante en los 2006, 2007, 2008, que llegó casi a 8.000 millones de dólares de intercambio binacional. Eso después cayó dramáticamente. Pero si la foto la tomamos más cerquita, más reciente, tenemos que después de la pandemia, en el 2021 creo que estuvo en 400 millones 224 millones de dólares, después pasó a 400 y pico millones de dólares. Y el año pasado, el antepasado cerró en 747 millones de dólares. En el 2022, perdón, 22. porque es como del 2020 para acá. 747 millones de dólares. El año pasado llegó a 797, 800 millones de dólares de intercambio binacional, el comercio formal del año. Entonces estamos en una franca recuperación respecto a otros periodos. ¿Qué sucede allí? Que es más importaciones que exportaciones. Claro. Sí, Y este año, la cifra que tenemos, lo más cercano es abril, primer cuatrimestre del año, el intercambio comercial pasó de 236 millones respecto al año pasado a 304 millones. Allí es un incremento como del 28-29%. Lo que sucede es que para ese periodo en particular, las exportaciones colombianas crecieron en un 37%, Wow. mientras que las exportaciones venezolanas cayeron un 2%. Eso es distinto porque todo depende del momento de la foto. El año pasado, respecto al anterior, las exportaciones venezolanas habían crecido 21% versus las colombianas en 5% para el mismo periodo. No tenemos más margen de crecimiento también. Sí. Claro, y- porque el y- volumen es menor. Exacto. y vamos a tomarnos una foto, ¿no? Porque estamos llegando al final del programa, Luis Alberto. Esta es la primera parte de la entrevista. Sí. Un mensaje final, rapidito, que tenemos allá muchísimas señas. Oye, caramba, bueno, gracias por la invitación, un gusto haber compartido con ustedes y el mensaje final es que la relación particularmente con Colombia es una relación para siempre y entonces es una relación donde tenemos siempre que tratando de generar la mayor posibilidad de comunicación, porque es en base a la comunicación y al consenso que vamos a solucionarlo. Y respecto a la relación público-privada, la relación con Colombia nos ha brindado la oportunidad de un reencuentro del sector público venezolano con el sector privado, donde se nos ha consultado y se nos ha llamado para ver cómo montamos una agenda común, tanto en temas de inversión, en temas de comercio de bienes, ahora también de servicios, y ojalá esto sigamos construyendo institucionalidad, legalidad y confianza entre el sector público, privado y entre Venezuela y Colombia. Bien. Muchísimas Cadecol está gracias. siempre Encantado. presto a ese espacio Muchísimas para la gracias. Se articulación. nos quedó corta la entrevista. Sí, esta es tu casa, Luis Alberto. Agradecido de verdad de haber compartido contigo. Fue una entrevista muy, muy, muy amena. Muy dinámica. Gracias a Dios Gracias. que es de poco hablar, Luis Alberto. Y entonces, este fue Ritmo Económico. Sí. Bueno, llegamos a ustedes gracias a la dirección de la estación de John Di Mancera, Estela Ríos y Freddy Velasco. En la gerencia de televisión, Juan Luis Abreu, el padrino. Ingeniero de sonido, Adalberto Terán. Nuestro operador de cámaras, Eduard Borges. Nuestro operador de audio, José Gregorio Saab. Nuestra querida productora de siempre, Cristina Tirado.
nuestra compañera de community Valentina Arias. Y bueno, en la conducción Adrián Silva. Y Rubén López. Esto fue Ritmo Económico, la clave de tus finanzas. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Y bueno, feliz inicio de semana para todos. Y este programa se salió al aire gracias a Caracas Caracas Productiva. Un abrazo. Hasta luego. Es momento de despedir Ritmo Económico. Manténganse atentos a los cambios económicos y recuerden